Buenos días para todos y para todas, muchachos. El día de hoy vamos a hablar de los modelos atómicos y la historia, es decir, cómo llegamos a conocer la estructura del átomo que estudiamos hoy en día y las partes que también pues, tiene hoy en día esta pequeña partícula o este pequeño eh, parte mínima de la materia. Entonces, iniciamos. Desde la antigüedad, el ser humano siempre ha tratado de explicar el material del cual está hecho todo y todo lo que existe alrededor, básicamente. En los primeros tiempos, alrededor del año 400 antes de Cristo, se pensaba que la materia era indivisible, es decir, que no se podía dividir. Y los primeros filósofos que nos dieron, digámoslo así, que un anticipo o que pudieron explicar, digamos, la parte mínima de la materia, se llamaban Leucipo y Demócrito. Ellos llamaron a esas partículas pequeñitas, mínimas, que no se podían dividir, átomos. Ellos fueron los primeros con la palabra átomo. Pues átomo básicamente significa indivisible, ¿correcto? Posteriormente llega Aristóteles y llega Platón, que llegan con unas concepciones un poco diferentes a lo que es la materia. Se pensaba que la materia era continua, decía Aristóteles, y que por ello durante muchos siglos pues la concepción de átomos se fue desvaneciendo, es decir, lo que dijeron Leucipo y Demócrito quedó atrás porque ellos eran menos influyentes que Aristóteles y Platón. Entonces, empezó a predominar lo que afirmaba Aristóteles, que la materia básicamente estaba formada por los cuatro elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, y que ellos eran los que le daban las propiedades a todo lo que nos rodeaba. En la actualidad, pues sabemos que estaban equivocados y que básicamente quien dio la primera teoría como tal o la primera concepción de átomo, pues fueron Leucipo y Demócrito, ¿bien? El concepto de átomo volvió a surgir por más de 2000 años más tarde, es decir, pasó bastante tiempo para que nos olvidáramos de lo que decía Platón y Aristóteles, y durante el siglo XIX aparecen estos principales autores que vemos aquí en la pantalla. Estos científicos que ustedes ven acá fueron todos los que trataron de darle una explicación básica eh, a esa materia, a su comportamiento y básicamente pues también estudiar esa partícula mínima a la que Leucipo y Demócrito habían llamado átomo. Entonces tenemos a John Dalton, a Joseph Thomson, a Rutherford, a Niels Bohr, a Sommerfeld, a Peter Seaman, tenemos acá por este lado a Broglie, tenemos a Schrödinger y Heisenberg. Ellos fueron los principales científicos que postularon la teoría atómica y los modelos atómicos actuales. Acá vemos como una línea de tiempo consecutiva, básicamente, en donde vamos desde el inicio que empezamos con Joel Danton y terminamos con Sommerfeld Seaman, quienes han sido básicamente los que han dado pues origen a todas estas teorías o concepciones atómicas. Entonces tenemos el modelo atómico de Dalton, que fue hacia el año de 1808. Tenemos el modelo atómico de Thomson, que fue hacia el año 1904. Tenemos el modelo atómico de Rutherford, que fue en el año 1808, digamos que muy, muy cercano o muy cerca a la misma fecha de Dalton. Tenemos el modelo atómico de Bohr, que fue en el año 1913, y tenemos el modelo atómico de Sommerfeld y Seaman, ¿correcto? Que es el modelo atómico básicamente actual. Empezamos a explicar ahora sí pues cada uno de estos modelos atómicos. Empezamos con el primero, que es el modelo atómico de John Dalton. Entonces, este era un científico británico que publicó un libro llamado El nuevo sistema de la filosofía química y sentó la teoría atómica al postular que la materia estaba compuesta por unidades elementales llamadas átomos. Entre las ideas más notables que afirmaba este señor, él decía que
el átomo era básicamente una esfera totalmente compacta que tenía peso, tenía masa y tenía pues varias propiedades como las vemos aquí escritas. Sin embargo, él no hablaba de partículas, él no hablaba de protones, él no hablaba de neutrones, él no hablaba de ningún tipo de carga. Simplemente él decía que la materia estaba formada por átomos y que los átomos eran una esfera totalmente indivisible. Eso era lo que decía John Dalton, que el átomo no se podía crear ni tampoco se podía destruir por sí solo. ¿Listo? Luego, con el tiempo, aparece J. J. Thomson y su experimento de los rayos catódicos. Entonces, él estaba estudiando el comportamiento de los gases, para ser más exactos. Entonces, él trataba de investigar cómo la energía influía al pasar por esferas o al pasar por sustancias metálicas. Entonces, él lo que hacía era introducir rayos por este tubo que ustedes ven acá y ese tubo en una parte tenía una placa metálica. Al introducir los rayos, entonces la placa metálica, él podía observar que rebotaba algo en la placa metálica y se devolvía, no lograba atravesarla. Entonces es aquí con John Thomson que aparece el primer concepto de partículas subatómicas, es decir, él decía que habían partículas más pequeñas que el átomo, entonces él cambió la teoría de John Dalton, la cambió totalmente y él ya decía, el átomo no es una esfera compacta. El átomo tiene partículas más pequeñas, tiene partes más pequeñitas que él. Es decir, que él dijo que los átomos son divisibles, ya que los electrones son partículas que forman parte de los átomos. Esas partículas que yo les comenté que se devolvían cuando pegaban a la tabla metálica, Thomson le dio el nombre de electrones. ¿Listo? Entonces, él dijo que habían partículas con cargas negativas llamadas electrones. Él fue el primero en proponer ese término y además en decir que los electrones tenían carga negativa. Afirmaba que la materia era eléctricamente neutra. Él inventó su propio modelo básicamente de átomo. Entonces, él decía además que esas partículas más pequeñas del átomo llamadas electrones estaban incrustadas, estaban pegadas básicamente a la esfera grande que nos había propuesto John Dalton inicialmente. Él decía que esa esfera grande tenía partículas más pequeñas con carga negativa llamada electrones. ¿Listo? Y que el átomo estaba cargado totalmente neutro, es decir, que tenía hagan de cuenta un núcleo eh, con cargas positivas y los electrones tenían las cargas negativas. Al modelo de John Thomson se le conoce con el nombre de el modelo del pudín de pasas, porque decían que se parecía a un pastel y que las pasas, básicamente que se les incrustaban al pastel, eran como los electrones. Entonces también se conoce con el nombre del pudín de pasas. Lo voy a escribir para que no se les olvide. Listo. Luego de Thomson viene el señor Rutherford. Bien, un señor bien importante, influyente, fue profesor de varias universidades, también se encargaba de estudiar el comportamiento de los gases y mientras estudiaba el comportamiento de los gases, pues también pudo descubrir propiedades que tenían los átomos. Esto como que cada uno iba mejorando la teoría del científico anterior. Entonces, Rutherford afirmaba que la mayor parte de la masa y toda la carga positiva del átomo estaba dentro de un núcleo. Él fue el primero en decir que el átomo tenía un núcleo. Listo, nadie más lo había dicho. Él fue el primero en decir que el átomo tenía un núcleo. Y que fuera de ese núcleo, había una nube de electrones. ¿Listo? Entonces, él compartía lo que había dicho Thomson anteriormente de que habían electrones con carga negativa, pero él decía que esas estaban fuera del núcleo. ¿Listo?
Él decía que la cantidad de partículas que había dentro del núcleo eran la misma cantidad de partículas que estaban fuera del núcleo. ¿Listo? Es decir, que el átomo era totalmente neutro. Al modelo de Rutherford es el que conocemos casi que actualmente y es muy parecido al modelo de Niels Bohr. Acá viene el otro científico llamado Niels Bohr, que fue el sucesor de Rutherford. Bohr fue estudiante de Rutherford y él también estudiaba el comportamiento básicamente de los elementos radioactivos. Y mientras estudiaba ese comportamiento, entonces pudo darse cuenta que los electrones podían girar en diferentes órbitas. Él, Bohr, perdón, descubrió que los átomos, además de todo, tenían unas órbitas por las cuales giraban esos electrones y que esas órbitas podían absorber o podían liberar cierta cantidad de energía. Entonces, si una órbita estaba más alejada del núcleo, podía liberar energía y si una órbita estaba más cerca del núcleo podía absorber energía, ¿correcto? Decía que los átomos, además de emitir energía, también podían emitir luz. Entonces, básicamente, introdujo todo lo de la organización de las órbitas en los átomos. ¿Listo? Ella explicaba también la estabilidad del átomo, cómo emitían luz, determinó las propiedades químicas que vendrían fuertemente determinadas por la organización de los electrones en las órbitas. Él decía que como ordenados los electrones, según su movimiento, podíamos saber propiedades como el grupo, el periodo, la masa atómica, inclusive el número atómico. Bien. Bohr, de hecho, aportó bastante a la teoría atómica, el modelo de Bohr que se conoce como el modelo planetario, porque parece que como si fuera un sistema solar. Sus aportes fueron bastante importantes y además es el modelo atómico que se maneja casi que en la mayoría de enseñanza en cuanto al átomo, ¿listo? Es el que se maneja principalmente. En cuanto a los autores más recientes, tenemos a Sommerfeld y Seaman, que básicamente ellos ya le de Bohr, obviamente. Sin embargo, ellos logran como descifrar cómo van orientadas las órbitas en el átomo, si son elípticas, si son totalmente redondas, y cómo giran los electrones también, si formaban de formas, si giran de forma circular, etcétera, etcétera, porque lo que no pudo descubrir Bohr es que si los electrones iban girando, cómo esos electrones no se chocaban unos con otros y cómo no se chocaban con el núcleo. Entonces Sommerfeld y Seaman lo que hicieron fue descifrar cómo es que esos electrones se movían alrededor de esas órbitas. Y finalmente luego aparece mmm, el modelo de Heisenberg y Schrödinger, que es el modelo atómico actual. Se conoce como el modelo cuántico del átomo y ellos definen cómo es el comportamiento de los electrones, afirman que el electrón es una partícula, se conforma como partícula y se comporta como onda, es decir, tiene una dualidad en su comportamiento. Además, afirman que el electrón es capaz de emitir energía y de emitir cierto tipo de radiación que se transforma básicamente en luz. Ellos también muestran que la estructura real corresponde a un núcleo y que fuera de ese núcleo tenemos una nube electrónica como la que vemos aquí en esta imagen. Miren la cantidad de electrones que se encuentran fuera de este átomo, ¿correcto? Además, ya básicamente ellos últimos plantean la estructura del átomo fija y el comportamiento del átomo fijo, es decir, ellos afirman que la estructura del átomo posee un núcleo, que dentro de ese núcleo tenemos a los protones y a los neutrones. Los protones están con carga eléctrica positiva y los neutrones no poseen carga, es decir, tienen una carga neutra. Eso es lo que hay en el núcleo.
que fuera del núcleo tenemos una corteza llena de electrones y que esos electrones tienen una carga negativa. ¿Listo? Además, ellos empiezan a establecer o a aclarar básicamente qué nos indican la cantidad